Una interrogante usual, sobre todo en las personas escépticas o incrédulas, con respecto a la práctica cristiana de las ofrendas, primicias y diezmos es esta: si realmente existe un Dios, ¿son las ofrendas un diseño suyo o es pura invención humana para enriquecimiento de algunos? Desde un principio de la historia humana, tal como la Biblia la confiesa, indica una acción formativa de Dios al ser humano, el Creador formando a su criatura. Dios le da al ser humano la oportunidad de cultivar y cuidar el jardín del Edén, aquel maravilloso lugar donde originalmente Dios puso al hombre. Pero atención, la primera de todas las indicaciones que Dios le da al hombre fue esta: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Esto lo dice Génesis 2, 16 y 17. De todos los árboles podía comer, pero de uno no. Dios había creado todo para ponerlo al servicio del ser humano, pero el Señor desde un principio se reservó el derecho a conservar solo para Él un árbol. Sabemos que esa afirmación, teológicamente hablando, tiene mucho más implicaciones acerca de la condición humana original. Nos debe resultar importante el saber que el primer diálogo del Creador con su criatura humana es sobre un recurso material, un árbol. Conocemos el relato. Finalmente, Eva y Adán comen de ese único árbol del que no debían comer. Es que así es la conducta humana. Basta que se nos prive de algo para querer poseerlo también. El pecado surgió en el corazón de nuestros primeros padres y se relata en Génesis capítulo 3. Todo el proyecto de inocencia y pureza con que el ser humano fue creado se derrumbó por decisión humana al apropiarse de lo único que Dios le pidió no hacerlo. Teológicamente hablando, a partir de ese capítulo 3 de Génesis, se debe crear la expectativa de cuál sería el primer relato que vendría tras esa caída. Obviamente es el del capítulo 4 de Génesis. Vaya relato. Génesis 4 nos habla de dos hijos de Adán y Eva, o sea, Caín y Abel. Uno era agricultor y el segundo era ganadero. Dicen los versos 3 y 4 de ese capítulo 4 de Génesis: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Termina el verso diciendo este relato. Los muchachos habían aprendido de sus padres a rendir ofrendas en honor al Señor. La diferencia sustancial, como sabemos, es que Abel presentó lo mejor de su rebaño y no simplemente algo de su producción ganadera. Aquella ofrenda de Abel representaba lo mejor en cuanto a cantidad y a calidad. El relato da por sentado que el Creador esperaba recibir ofrendas como cosa usual. Estamos en los orígenes de la sociedad humana. Sabemos que la humanidad se multiplicó sobre la tierra y asimismo la corrupción, la perversión y la violencia hasta que Dios decidió acabar con ella. No obstante, reservó una familia para la sobrevivencia y la remultiplicación sobre la tierra. La familia de Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Noé fue un hombre temeroso y creyente en el Dios de sus ancestros Adán y Eva. Él había recibido esa fe y la transfirió también a sus hijos. De sus 3 hijos nacieron las 3 grandes civilizaciones que se extendieron en el mundo antiguo, hacia el oriente, hacia África y hacia Europa. La fe para entonces se sustentaba en tradición oral, de una generación a otra se transmitía. Hoy sabemos que las antiguas culturas continuaron la práctica de las ofrendas, las primicias y los diezmos a sus dioses como réplica de costumbres heredadas por generaciones desde
Adán. Tal es el caso de culturas como la cultura hitita, la sumeria, la egipcia, la babilónica, la mesopotámica y hasta la misma cultura romana. Dios diseñó la ofrenda como una adoración a Él, pero también como una manera de enseñarle al ser humano a considerar que de todo lo que Dios le da, una parte que represente lo mejor debe ser entregada al Señor. Eso es adoración, pero también es una prueba de dependencia y de obediencia al Creador. Ninguna cultura lo tuvo más claro que la cultura hebreo-judía. Es por ello que podemos leer al gran misionero del primer siglo, el apóstol Pablo, escribiendo a la gente de origen griego como son los corintios y darles esta indicación. Cada domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a los ingresos ganados. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe, escribía Pablo. El apóstol estaba levantando una ofrenda al Señor para solidaridad con los pobres en Jerusalén. Un adorador de Dios habrá apartado con anticipación su ofrenda al Señor, a sabiendas que una parte que represente lo máximo y lo mejor de lo recibido cada semana debe ser postrado en reconocimiento de nuestra dependencia del Señor y de nuestra obediencia a Él. Creer es obedecer. Vengamos con ese sentir a nuestro tiempo de ofrendas hoy.